Te mando un abrazo. Toma miel, Quito. ¿Cómo andas? Hola, Buenos días, Quito. buen día a ¿Cómo todos. María Mercedes, mejorate, porque te extrañamos, si bien es cierto que estamos haciendo una ronda acá, jugando en el bosque, mientras vos no estás. Claro. Pero no, sí. Todos los días yo tomo un té con miel. Una cucharita de miel. A la mañana, con el té. Sí. Y si tengo la voz muy cargada, porque hay que cuidar las cuerdas vocales, Claro. a la tarde otra cucharita de miel. Es fundamental. La miel en la dieta para la garganta es fundamental. Y están los caramelos de miel Sí. que se venden en estos negocios especializados en eso, Sí. que sirven para la garganta. Cuando ocurre ya algo más grave, están las gargaletas. Ah, claro. Están las gargaletas. Esa Las es que tienen antibióticos, ¿no? marca comercial, ¿eh? Claro, esa es una pastilla que hay que usar. Ujú. Después hay otros medicamentos. Esa viene con antibiótico. Esa viene con un poquito de antibiótico, porque el antibiótico en realidad no tiene nada que ver, porque son bacterias. Entonces, hace como que te está curando el Claro. antibiótico. No, es la miel y es la composición química de la pastilla para la garganta. Además, vamos a hacer un número. A ver. ¿Se vacunaron contra se pusieron la antineumónica? ¿Se pusieron la antigripal? Eso. La antigripal La viene antigripal con las sí. nuevas cepas. Ah, sí, la tengo. Sí, mi esposa no se puso la antigripal. Está ahí con la misma situación que María Mercedes. Muy bien, doctor. O sea, hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Claro. A los antivacunas los felicito, no se vacunen, muchachos, bánquense lo que fuera. Pero no contagien. Claro. Les pido por favor, ni en la calle, ni en sitios públicos, quédense en su casa, hagan reposo. La gripe se cura con 7 días de reposo o con 7 días de reposo. Claro. No hay otra. No hay otra. Aquellos que tienen que trabajar, usen barbijos. No expandan la gripe. Usen el alcohol. Usted ve que yo traigo el alcohol. Siempre. ¿Por qué razón? Porque ya hemos tenido la experiencia de la pandemia. Le recordamos a la gente, ¿hay algo de alcanfor ahí, doc? Sí, señor. ¿Sí? Tome, señor. A ver. Úselo. Claro, ya sé. Alcanfor. Úselo, Sí, sí. úselo. Sí, él prepara su... Ah, mira, ¿puedo su- sacarme alcohol. uno? Meta. O colóquenle al alcohol, Ah, 70... Ay, qué rico, me encanta. Claro, o colóquenle al alcohol, una ramita de romero, otra ramita de canela, Sí, y queda perfecto. una mezcla exquisita. ¿Quieren matar las polillas? Las polillas, que no hay veneno que le mate, ya ni siquiera vienen los venenos para polillas. Alcohol, O sea, esas bolitas de naftalina. Claro, Ahí son está. viejas. bueno, alcohol, colocan 4 o 5 bolitas de naftalina en un 75 centímetros cúbicos de alcohol, Sí. a 70, Sí. lo colocan en un rociador. Adiós, polillas. ¿Y no te impregna eso en la ropa? ¿No queda olor? Se evapora. Se evapora. Se evapora con alcohol. A probar. Porque en sí el olor a naftalina no. Bueno, No es pero rico, es preferible el olor a Esa que naftalina tiene y la no el ropa agujero de la comida, polilla. ¿no? Sí. No, claro, más bien. Así que... Pero capaz que se le pueda poner algún aromatizante, ¿viste? El alcohol también. es que como vienen para que además de la naftalina, se le puede poner el mismo aromatizante, se le puede poner alcanfor, se le puede poner romero, cualquiera de esas verduras, llamémoslas, que se utilizan en la comida, como elemento aromatizador. La misma canela obstruye el olor poderoso que tiene la naftalina. Bueno, hoy, entre las efemérides, el día 15 de junio, hoy es el Día del Libro en Argentina, porque por el lanzamiento de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. O sea, Yo- Día del Libro en Argentina. O sea, yo hago una pregunta. ¿Puede ser feliz un hombre que no lee? No creo. Vos y yo estamos de acuerdo en eso, en que un hombre tiene que leer. Sí, decididamente sí. Yo estuve leyendo, Definitivamente sí. anoche, esperando el día del libro, estaba leyendo Jules Michelet, La bruja. Sí, Bueno, Jules Michelet explica todo la consideración de la construcción ideológica de la bruja,
¿Quién era la bruja? La bruja era la mujer que vivía en el campo, que curaba a sus hijos con yuyos, con agua, con sol, con un poco de sabiduría popular que se iba transmitiendo de generación en generación. Pero deja de preguntarte algo, Quito, porque la semana pasada me estabas hablando de Becker. Sí. Es decir, estabas con otro tema. Sí. Vos no sos monotemático, No. seguís la nigromancia y ahí no te Sí. mueves de ahí, sino que abrís, podés manejar varios libros. Yo estoy leyendo varios libros a la vez. En este momento te diría, estoy leyendo las obras completas de Borges, Nunca hay que dejar de leer. en primer lugar. En segundo lugar estoy leyendo La bruja de Michelet. En tercer lugar estoy leyendo los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Oh, sí. Me pasé leyendo durante 2 días para un programa de televisión La vida de Pedro Ferré, y buscando en mi biblioteca encontré que tengo la edición Príncipe, la primera edición de las memorias de don Pedro Juan Ferré, Mirá. hijo de catalanes, carpintero de Rivera, capitán de milicias, general de los ejércitos correntinos, un hombre de progreso, amortizó las tierras de la iglesia, es decir, las tierras abandonadas de la iglesia, entregó a la gente para que la trabajara. Prohibió en 1824-25 los enterramientos dentro de la ciudad de Corrientes por razones de higiene. Es decir, crea el cementerio de la Cruz de San Juan Bautista. De la Cruz de los Milagros, perdón. La Cruz de los Milagros. Hasta ahí llegó. Que es donde está la iglesia, Donde- ¿no? En realidad no es donde No. está la iglesia. El cementerio se extendía. Comenzó en la esquina de Buenos Aires y Moreno. Y se extendía hacia los costados de Buenos Aires y Moreno, porque no estaba delineada la ciudad. Y se extendía detrás de la iglesia. Como no era un lugar adecuado, porque por ahí pasaba el Salamanca y le andaba socavando un poco las tierras, lo trasladan a la esquina de Salta y Moreno. Es decir, de Buenos Aires. Diagonal, ahí. Sí, derecho. O sea, vení Moreno una cuadra más, Ah, bajás a Salta. claro, y ahí se hace, y detrás se hace el gran cementerio de la Cruz de los Milagros. En ese cementerio había bóvedas, había tumbas de los patriotas correntinos. Ahí estuvo enterrado hasta 1910 o 1908. Genaro Verón de Astá en la tumba de su madre, para que no tiraran el cuerpo, no lo quemaran, no lo tiraran a los perros, porque con los enemigos hacía eso. Se dejaba a la carroña, a los carroñeros, para que le cubran, diríamos, coman los cuerpos. Hay sitios como el Pozo de las Ánimas, por ejemplo, que también Ferré prohibió, que es donde está el colegio religioso de Julio y Tucumán. Bueno, ahí abajo hay una cantidad enorme de restos humanos. Eso está comprobado científicamente. Tanto es así que la casa de un amigo, que está por Junín, entre Buenos Aires y Tucumán, que es la misma altura de esta... Misericordia. Sí, cuando estaban construyendo, comenzaron a sacar restos humanos, lo cual significa que eso fue un cementerio. Era un cementerio, diríamos, habilitado por los católicos, porque la Iglesia Católica monopolizó la educación, los cementerios, los hospitales y alguna otra cosilla, hasta la política. Bien. Hasta que llega la generación de 1880 en que le dice, bueno, ni los registros civiles, ni los cementerios, ni los hospitales, ni vaina. Ustedes dedíquense a rezar en sus iglesias. Claro. Cada uno en su ámbito. Por ende, ¿Esto por la concepción del Estado laico? la construcción del Estado laico, la secularización Claro. del cementerio. No obstante, hasta muy entrado el siglo XX, es decir, el siglo pasado, algunas ciudades como villas o pueblos no tenían registro civil, porque el Estado no mandó el registro civil. Entonces se le encargaba por parte del Estado correntino a los sacerdotes que llevaran el registro civil. Algunos sucesorios que yo abrí allá por la década del 70, tenía que ir, por ejemplo, a General Paz a traer la fe de bautismo, fe de matrimonio, fe de nacimiento,
etcétera, etcétera, para acreditar los vínculos. Ya. Y había algunos lugares en que se quemaron los libros. Por lo tanto, esa gente quedaba chimba. Ya. Ahí se probaba por medio de testigos. Toda esa experiencia yo la viví, no es que me contaron. Posteriormente se moderniza el registro civil, hoy vos entras en la red Sí. y con un código especial te mandan ya la partida, como se dice, o el certificado Sí. de matrimonio, de nacimiento, de función, etcétera. Pues, se ha logrado, con el paso de los tiempos, un progreso incalculable en cuanto a la secularización total de la función de los estados. El Estado tenía que asumir la educación. ¿Dónde se educó Ferré? ¿Dónde? En el colegio de Fray José de la Quintana. ¿Qué aprendió ahí? Aprendió algo de sumar y restar, algo de lectura y 1000 de religión. Ajá. Por lo tanto, vos tenías ahí que nosotros no teníamos ciencia. Entonces Ferré, ¿qué hace? En la década del 30, de 1820, para ir al 30, Ferré crea una escuela de medicina. ¿Quién enseñaban en la escuela de medicina? ¿Eran médicos? Los pocos médicos que había en Corrientes sí enseñaban, pero eran las curanderas, las que venían a cómo se arregla el hueso, cómo se cura el empacho, cómo se cura el mal de San Antonio, cómo se cura el mal de amores, El Eso era- fuego de San Antonio. La pata de cabra también. la pata ¿no? de cabra, todo. Tiempos Y- de Juan Manuel de Rosas, ¿no? En tiempos Tipo de de... rosismo. A ver, todavía no estaba Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas va a asumir a fines de la década del 20 el primer gobierno de Rosas, que todavía... Rosas era, en 1821, era el jefe del ejército de Martín Rodríguez, Claro. cuyo ministro era Bernardino Rivadavia. Por eso cuando a mí me dicen Rosas era federal, y yo le digo, Rosas tenía de federal lo que yo tengo de venusiano. Rosas era absolutamente unitario. Cuando Ferré en 1831, por el pacto del 4 de enero de 1831, artículo 16, inciso quinto, le dice: señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Pedro Juan Ferré, gobernador de la provincia de Corrientes, le pido a usted dos cosas: que convoque al Congreso Constituyente para dictar la Constitución Nacional, para que nosotros dejemos de estar en orfandad organizativa, porque las provincias se encuentran en paz y tranquilidad. Y, por favor, envíennos las provincias co-contratantes ayuda para poder sostener la guerra con el Paraguay. Porque los paraguayos tenían la costumbre de visitar a Corrientes invadiéndola. Claro. Entonces contesta Rosas: de Constitución no me hablen. ¿Qué es eso, Constitución? ¿Para qué sirve la Constitución? Estamos bien así. Segundo, esos territorios que los paraguayos ocupan es de ellos. ¿A vos te parece que eso es correcto? Los correntinos, que aparentemente son pseudos rosistas, no tienen idea de la historia de Corrientes. No saben. ¿Por qué? Porque no leen. Pero tienen a disposición ese material, Doc. Usted ve que... Porque usted está hablando de un documento... Es edición Príncipe, quiere decir la primera edición que se hace. Un documento exclusivo que lo tiene solamente usted, digamos. sí. Pero ¿hay material como para adentrarse en todo este... toda la Hay historia? material para lo que... esas son las memorias de Pedro Ferré, que las escribe en Brasil. Sí. Cuando él sale exiliado, después de las derrotas de los ejércitos del general Paz y Lavalle, él se exilia en el Paraguay primero. Manda a su familia hasta el río Paraná, frente a Itatí, y allí le dice que esperen con su familia, sus yernos, porque Ferré tuvo 19 hijos y 3 esposas. Vamos a aclarar. 9 hijos. 19 hijos. 19 hijos. 19 hijos. Y 3 esposas. Una le duró unos años, con la cual tuvo casi 10 y pico de hijos, que murió.
Se casó con una mantilla que le duró 2 años, 3, se murió. Y después se casó con la Igarzábal, que es con la cual termina sus días hasta 1867 y muere en Buenos Aires, en la más terrible pobreza. Ferré fue un defensor del federalismo, fue un defensor del proteccionismo industrial. Él decía, hay que educar, lo mismo que Sarmiento, hay que educar. Hay que crear industrias, hay que sacar talabarteros, sastres, mecánicos, carpinteros de Rivera. Él era un hombre que sabía fabricar el barco que tú quisieras. Era un capo. Tanto es que hizo la flota y lanchones para que cruce el ejército grande. Estamos hablando de 20 y pico de mil hombres que cruzaron el Paraná, salvo los 5.000 correntinos, al mando de Virasoro, cuando van a la batalla a Montecaseros. Los 5.000 correntinos, le dijo Urquiza, primero pasa el ejército entrerriano y la caballería entrerriana. No hay problema, le dijo Virasoro, no hay problema, general, usted es el general en jefe. Pasaremos cuando corresponda. Esa misma noche Virasoro, estamos hablando de 1851, 1852. Antes de Caseros. Antes de Caseros, cuando cruza Urquiza al día siguiente con todos los buques de Ferré, se encuentra a Virasoro, que le está esperando ya, vaqueando. O sea, con toda la fogata hecha, cruzaron a nado con los caballos en brida y con unas pelotas de vejigas de vaca, que eran los salvavidas de la época. Mira. Los correntinos, para que el país sepa que nosotros hicimos la Constitución, nos fuimos al puerto a hacer la Constitución. Y Ferré es el que pone, como era profundamente católico y contradictorio a la vez, acaba una anécdota, una postilla le llamo yo. Saca un decreto al pueblo de la ciudad de Corrientes. Todo aquel que vive en ilegítimo concúbito, es decir, concubinado, unión de hecho, como se le llame, tiene que vivir fuera del ejido de la ciudad de Corrientes. Él marcó la ciudad de Corrientes, hizo 8 cuadras de fondo por 10 cuadras de... Él delimitó, hizo una mensura de la ciudad de Corrientes. Fue Pedro Ferré, Pedro Juan. Muy bien. Al día siguiente, como él trae la imprenta, donde se va a publicar La Verdad Sin Rodeos, la segunda imprenta. La primera la trajo Francisco Ramírez con la República Entrerriana, pero la de Ramírez fue para hacer boletines, manifiestos, panfletos. Esta no, esta publica el registro civil, el registro oficial de los documentos, y va a publicar todo lo referente al gobierno. Al gobierno y a un periódico. Sí. La Verdad Sin Rodeos. Sí. O sea, la verdad nuestra. La de los otros no era verdad. Claro. Y bueno, y a la noche empiezan a circular papeles por las casas. Llegaban 3 papeles a una casa y ahí se reproducían en 6 y de la otra salían 9 y ya se empezaban, el que no tenía papel, bien, le dejaban el papel. Le leían. ¿Qué decía el papel? Noticia urgente de último momento. El señor gobernador Pedro Juan Ferré se traslada a los ejidos de la ciudad porque tiene su amante en fulana de tal y fulana de tal. Entonces, Ferré... Y era como que estaba dividida la ciudad entre los que estaban en concubinato, los casados, claro. Y los solteros tenían también sus espacio. Los solteros tenían que andar derechito, porque si un padre te pillaba con una chica bien angaureína, claro, y haciendo cosas que no debías antes del matrimonio, pero cuidando más tu cuello. Pero al leer el boletín, uno decía ciudadano, bueno, muy bien, el gobernador, correcto. Me tengo que mudar. Perfecto. Claro. Me tengo que mudar de barrio. El Cambacuá era un barrio de persona baja y ruin. La Rosada era personas bajas y ruines. ¿Ah, sí? La Rosada, digamos, que era un barrio de los mestizos más blanquitos. El Cambacuá era de los afrodescendientes, los cambá. Entonces, en el centro vivían angaú
los blancos. Lo que es el casco histórico hoy, ¿no? El casco histórico, el casco monumental. Y allí vivían Angaú, las familias distinguidas, las patricias. De patricia no tenían nada y distinguido tampoco. Y los patricios. Sí, patricios. Y ahí, Vos serías, ¿no? diríamos, porque los pocos españoles que quedaron en la ciudad de Corrientes Sí. fueron expulsados. Porque cuando viene la guerra entre patriotas y sarracenos, o entre patriotas y monárquicos, a los españoles le dicen, no, el negocio no es más de ustedes, el negocio es de todos, nosotros también, porque el monopolio español fue el que produjo este desastre. Por eso Mariano Moreno defendía la libertad de comercio. Pero ahí Belgrano. ya nos fuimos allá a principios de siglo, y antes de la revolución. Claro, sí señor, comercio. Claro. Que Belgrano tenía un periódico, el Claro. Correo de Comercio, Correo de Comercio. con Cires, que Cires vivía en Corrientes, Sí. Vamos a aclarar. Y este hombre, Mariano Moreno publica la Sí, Gaceta, sí. pero deja sentado que se siga publicando el diario de Belgrano, pero por el supuesto, diario Correo de Comercio. y Belgrano, la Gaceta de Buenos Aires, no se olviden chicos, que la escribió Mariano Moreno, Castelli y Belgrano. Ellos eran los redactores de la Gaceta de Buenos Aires. La Gaceta de Buenos Aires tiene números que llegan hasta muy entrada a la historia argentina. Yo tengo la colección de aproximadamente 40 tomos. 40 tomos, diríamos, encuadernados de la Gaceta de Buenos Aires, Mirá. original. Doctor, permítame preguntarle algo. Por mucho gusto. Sobre usted. ¿Las leyes lo llevaron a la historia o la historia lo llevó a las leyes? Las personas que creen que los abogados no son historiadores están equivocados. ¿Qué método utiliza el abogado para ejercer su profesión? El método histórico, la heurística. Si yo soy abogado, me dan un asunto, ¿qué tengo que hacer? Probar que un hecho existió o no existió. Si no existió, no hay problemas. Absolución. Si existió, ¿en qué condiciones, medida, peso, profundidad y altura existió ese hecho? Para ver si existe alguna limitación de responsabilidad. El caso de un accidente de tránsito. ¿Realmente el accidente ocurrió como relata la que está reclamando? ¿O hubieron otros factores? Ahí empezamos a averiguar si cómo estaban los frenos, cómo estaba la luz, cómo estaba el piso por el que circulaba cada vehículo. ¿Tenía dominio del vehículo el conductor? ¿Iba distraído? ¿Iba tomando mate? ¿Tenía un celular para mirar o iba leyendo una revista? ¿Venía jugando con alguien? Por ejemplo, si iba enamorado y tirando manos de derecha, izquierda, etcétera. Todas esas cosas hacen que el abogado reconstruya con la rigidez. Los historiadores no tienen esta rigidez. Con la rigidez que vos tenés. Te controla la contraria, la otra parte. Sí. Te controla el fiscal, Sí. porque también tiene que controlar El si Estado. hay menores o si hay interés público, el fiscal. Claro. Y te controla el juez, que es el que va a decir, la historia, la mejor historia que me convence es esta. Las pruebas tienen que ser regularmente arrimadas al proceso. El fruto del árbol venenoso, una prueba ilícita, una prueba falsificada, una prueba obtenida, por ejemplo, a los sopapos, a un imputado, a un encartado, con torturas, eso no es prueba. Eso ningún juez puede sentar una sentencia ni en la tortura, ni en lo avieso, ni en lo ilegítimo. Se debe desechar, por más creencia que él tenga, que esa prueba dice la verdad. Entonces, el abogado es el gran historiador que apareció en los comienzos de la humanidad. Siempre hubo uno que gestionaba a favor de otro, pero tenía que hacer los aportes investigativos. Un caso que yo siempre cuento, el caso de Yacyretá. Hablábamos de eso. Sí. El caso de la provincia de Corrientes versus María del Rosario Corrales Abelenda de Torrent.
El Estado expropia, y expropia por kilómetro, por hectárea. Dice, señores, este campo vale. Entonces empezamos la investigación, sobrevolamos el campo. ¿Cómo sobrevolamos el campo? Pues si el campo está, ahí está el complejo habitacional de Yacyretá. Era urbano. La expropiación tenía que ser por metro cuadrado. Bueno, ahora imagínate cómo se transformó la sentencia en la Corte Suprema, porque en la Corte Suprema tuvimos que ir, porque acá en Corrientes... ¿Eso de qué año? Estoy hablando de 1987. La sentencia salió en diciembre de 1986. Es decir, para notificar una sentencia a la Corte se tardaba 2 o 3 meses, porque tenía que venir una cédula, ley 22.172, a un diligenciante. El diligenciante tenía varias cédulas, generalmente era un empleado de un juzgado federal, tenía con varias cédulas, entonces notificaba cuando se le ocurría o se le antojaba. Y de esa manera nosotros esperamos, no sabíamos que había salido, hasta que después de 3 meses alguien llama de Buenos Aires y dice, muchachos, ustedes, Carlos María Vargas Gómez, yo, Héctor Bo, Cacho Codermat, nos enteramos que ganamos eso. El premio, la lotería. Fíjate vos la cantidad de dinero que me tocó, que yo compré 4 departamentos, 2 locales. Pero, a ver, explíquemelo de vuelta, porque no, la verdad que no... Los honorarios que a mí me tocaron, yo los invertí en inmuebles. Sí, está bien, eso está claro, pero digamos, ¿usted qué parte representaba? Yo representaba a los expropiados, a María del Rosario Corrales Avenida de Torrent. Claro. Yo era el abogado de la señora María del Rosario Corrales. ¿Y la Corte en el 87 falló a su favor? Claro. Claro, ahí está. En el 86. 86. Mira. Cosas que la gente no sabe. ¿Cuántos cuerpos tenía la expropiación? 10 cuerpos. 10 cuerpos de 200 páginas. ¿A vos te parece que había que escribir? Había que escribir, ¿eh? Sí. Y era manopla. Había manopla. Y las copias... ¿En la máquina de escribir? En la máquina de escribir, mecánica. Ya apareció la eléctrica y nosotros, algunos, teníamos eléctrica. La computadora va a aparecer recién en mi vida en el 95, ahí, cuando tengo una cantidad enorme de juicios. La municipalidad, a la cual representé desde el 83 al 97, en que sube Tato y me saca, me despide. A ver, me sacó como director general de Asuntos Jurídicos y puso otro. Bueno, bien, él era el intendente, o sea que despedido yo. Entonces, nunca perdí un juicio de la municipalidad. ¿Y usted qué gestión acompañó? No entiendo. ¿Usted era Yo era director general de Asuntos Jurídicos. ¿Durante la intendencia de...? Empecé con Papini en el 83 y terminé mi función como director general en el 87, cuando sube Tato Romero Feris. Anda, suerte. No le guardo ningún rencor, ni nada por el estilo, simplemente que me hubiera gustado que si me iban a sacar de la posición que estaba como jefe, me hubiesen avisado. Nada más, yo pedía que me avisen. ¿Usted se encontró con la noticia de la noche a la mañana? No, y yo me quedé tranquilo. Yo fui designado por el intendente con acuerdo del Consejo Deliberante, como se hacía. Y costó mucho obtener el acuerdo, porque entre radicales, peronistas, liberales, autonomistas, etcétera, siempre había debates. Y me parece muy bien que hubiera debates. Y me parece muy bien que alguien se oponga. Porque así tiene que ser. Así tiene que ser la justicia. Y bueno, por eso yo digo, los abogados somos historiadores por naturaleza. Yo en 1971, en un colegio que fui a un congreso que se hacía de jóvenes abogados, presenté un trabajo, la abogacía como fuente de la historia constitucional argentina, en el Colegio Salesiano, Julio y San Juan. O sea que entrar ahí para mí fue un poco fuerte, porque como yo no creo en esas cosas, entonces, y menos en los salesianos, ¿no? No son. No.
No, hay sacerdotes que son buena gente, pero esto no reunían los requisitos. No, yo sé que tiene una idea. Pero bueno, en tal caso está dando el modelo del buen abogado. Lógicamente, el que trabaja de abogado. Claro. El que trabaja de abogado. A ver, hay 100 abogados, 80 no trabajan. Son asesores, están sentados en una oficina, otro tira papelitos, etcétera. No. Claro. Los que trabajan de abogados somos pocos. Somos pocos. Sí. Nosotros tuvimos un caso muy difícil hace poco, de un sucesorio muy, muy intrincado, y que la mujer evidentemente mandó todo al viento y dijo: despedí a todos mis abogados, quiero que usted se haga cargo. Y nosotros en 3 meses, con mi socia, arreglamos el caso. Y lo arreglamos así como si fuera una jugada de ajedrez. ¿Varias partes sucesorias? Sí. Arreglamos bien. Solucionado. Este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo. Listo. Son cosas que uno aprende en el ejercicio profesional. Sí. Yo voy al archivo de la provincia de Corrientes. ¿Vos crees que yo soy ese que va a pescar pescadito? Sí. No, yo voy al archivo, sé dónde tengo que ir y qué es lo que tengo que buscar. Y si no sé, Horacio, pregunto. ¿Cómo hago para encontrar esto? ¿Y pero por qué lo dice así? Porque Digo así porque hay secretos que tienen los archivos y los historiadores son, a ver, una camada de gente egoísta. ¿Vanidosa? Súper vanidosos son todos. Son vanidosos. Pero no saben que se van a morir. Y no van a llevar ni la vanidad ni el egoísmo. Yo ya comprendí eso hace mucho tiempo. El juicio que te hizo el Colegio Salesiano, por ejemplo, Pío XI, reclamando la propiedad de la Costanera. Escúchame. ¿El salesiano pidió la Costanera? La Costanera, el pedazo que corresponde a su frente, Sí. todo eso que está sobre el río, es nuestro. Creo que tiene 20 cuerpos el expediente. ¿Quién ganó? Ganó la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, con Galianita. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Galianita. ¿Eso en qué año? Ahora. Ah, ¿se resolvió ahora? Se resolvió ahora, después de, qué sé yo, tantos años, 30 años, ¿verdad? ¿Y eso cuántos cuerpos tiene? Debe ser 20 ¿tonera? cuerpos. Tuve que ir a revisar cada expediente del archivo de tribunales de la expropiación. ¿Y a dónde se remontaron ellos para decir esto es nuestro? Que no le expropiaron. ¿Por qué? Porque una rara paradoja, todos los expedientes de la Costanera están en el archivo de Corrientes, de la expropiación. Casa tal, fulano tal. Justo el que pertenecía a Juan Romón Vidal, que le dona al sacerdote, creo que era porporato, algo así, justo ese expediente se perdió. No. Pero ¿qué pasó? La mensura Comió la vaca. de 1929, por ley 527, que hizo el agrimensor Semenza, mostraba el dibujo clarito de todo lo expropiado. Esa mensura nunca pudieron rebatir. Entonces un juez de acá de la ciudad de Corrientes, brillante, lleno de santos, vela y demás hierba, pero de justicia nada que ver, Dijo, no hay lugar a la expropiación, a la devolución del terreno, porque ya está la Costanera, pero le corresponde una indemnización. ¿Indemnización de qué? ¿Qué le íbamos a pagar? ¿Por qué el pueblo tiene que pagarle? Bueno, ¿Quién revocó la Cámara. ¿Pero quién es el abogado? ¿Quién el abogado de ellos? No voy a dar el nombre. No. Ah, bueno, listo. No. Bueno. Es un gran abogado, Sí. pero es muy rezador. Uh-huh. Y le felicito. Y este hombre ahora apelaron, porque ellos quieren la indemnización.
cosa de locos. Bueno, esa es la verdadera historia de la ciudad de Corrientes. La historia de los espíritus, la historia de los fantasmas. ¿Quién comió? ¿Qué cucaracha comió el expediente del Pío XI? No sabemos. Pero hubo un fantasma ahí. ¿Un fantasma? Un fantasma. Pero ese es de cuerpo humano con... Una mano negra. Pintada la mano de negro, así como los espíritus negativos, y quemó el expediente. Bueno, pero lo importante es que la parte de la costanera quedó en manos de... No, sigue siendo del Estado, dominio público del Estado municipal. Y acaba el recuerdo. Dominio público quiere decir de todos los habitantes de la ciudad de Corrientes, de todos los habitantes de la nación argentina, artículo 8. Los derechos que gozan en una provincia, gozan en la otra. Pocos leen la Constitución, ¿eh? Yo la leo. ¿Por qué? Porque es el libro cabecera, es el libro sagrado de la República. Primero la Constitución, debajo de ella poné lo que quiera, poné el Talmud, la Biblia, Que también la lee. No, hay que leer. Claro. La Biblia es un libro... A ver, hace 15 días se encontraron rastros de un antecesor del ser humano ya, Naedil. Sí. El Neandertal. Neandertal, Denisovo y el Naedil, este es nuevo. Sabía pintar las rocas, sabía enterrar a sus muertos, sí. Sabía hacer herramientas compuestas, es decir, inteligencia. Y sabía distinguir las rocas, porque hay rocas que vos querés raspar con una roca más débil y esta roca no se deja raspar. En cambio, ellos sabían la dureza de las piedras. ¿Y usted por qué lo trae? Porque hay pasaje bíblico que ve... Exacto. ¿Qué es la Biblia que dice? Del polvo vienes y en polvo te convertirás. ¿Qué quiere decir eso? Que somos de tierra. Somos tierra, agua, sol, viento, luna, etcétera. Nosotros somos y tenemos un pequeño componente que no pertenece a la tierra. Acá atención, pongan atención lo que les digo. Ese componente solo se encuentra en los meteoritos. Cuando la lluvia de meteoritos en el geosinclinal andino del terciario, de las épocas geológicas argentinas, mundiales, perdón, en ese geosinclinal, Misiones, Corrientes, Chaco, recibieron lluvias de meteoritos. ¿Cuál es la diferencia entre Paraguay, Misiones y Corrientes con esos meteoritos? Que nosotros recibimos rocas meláfiros de alto contenido de hierro. Y ese alto contenido de hierro se mezclaron con la tierra, con el agua, con la vegetación, y dieron el color rojo a la tierra. Por eso es que tiene mi tierra roja. Ah, mira vos. Claro. Bueno, habla... yo soy medalla de oro en Geografía Argentina en la provincia de Corrientes, 1964. Aquel que no crea, que apueste conmigo, pero por favor una caja de vino que yo elija, en una vinería que yo elija. Bueno, hablando de tierra de rojo, usted es, ya confeso, partidario o afiliado del Partido Autonomista. Yo soy afiliado al Partido Autonomista. ¿Sí? Sí, de 1966. De 66. ¿Y el partido lo reconoció a usted como alguien distinguido de...? No me reconoció y se pelean entre ellos a ver quién ocupa una silla y cuando hay algún problema me consultan. ¿Ayer quedó acéfalo el partido? Ayer quedó acéfalo. Hablé con las personas indicadas y le dije hay que convocar una convención y hay que reorganizar el partido y trabajar. Cuando yo fui candidato a concejal... Es decir, renunció el presidente Romero Brisco... Y Guillermo Harvey. Y Harvey. Bueno, cuando yo fui candidato a concejal, en 7º lugar, fíjate, tengo humildad. Sabíamos que podíamos meter un concejal. Me dijeron, usted va en 7º lugar, lo mismo.
nosotros esa elección con boleta única y sin ningún frente. ¿Sabe cuántos votos sacamos nosotros? 12.700 votos sacamos. A José Romero Brisco, para que él sea concejal por el Partido Autonomista, nada más. Y nos faltó 300 votos. Por 300 votos hubiésemos metido un concejal por el Partido Autonomista, sin alianza, sin amigos, sin vaina, solos. Así que quiere decir que si se trabaja en política, como debe trabajarse, ir allá a los barrios, a conversar con la gente, a escucharle qué necesitas, cuál es tu problema. Que vayan al barrio Anaí, por ejemplo, ahí detrás de la tipo Haití, de la escuela 14, y que vean esas calles sin delinear, llenas de barro, bueno, pero inseguridad total. Usted dice que lo llaman. Sí. Y dice, Chequito, ¿y usted ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bien, convención urgente partidaria en la casa del partido, en ninguna casa particular, en la casa del partido, donde todos somos única y exclusivamente autonomistas. Invitados, por supuesto, no le echamos a nadie, que vengan. Sigue por 9 de julio y Catamarca, ¿no? 9 de julio y Catamarca, casa histórica que hay que proteger. Atención, gobierno de la provincia de Corrientes, esta es otra casa que hay que proteger porque es una casa histórica. Sí. No interesa si pertenece al Partido Autonomista o al Partido B o al Partido C. Es la casa histórica la que la gente venga y diga, qué hermosura esta casa de galerías. ¿Está descuidada? Y está descuidada. Está descuidada. Pero así son las cosas. Bueno, está llamando a una convención. Estoy queriendo que se llame la convención del Partido Autonomista y que votemos, que todos los autonomistas salgamos. Todos. Que vengan todos. Somos muchos, ¿eh? Yo creo que si volvemos a reactivar el Partido Autonomista vamos a alcanzar 50.000 votos. Si reactivamos el Partido Autonomista y llamamos al autonomista, el autonomista siente la campana y va a venir. Porque el autonomista sabe que la tacuara con la bandera roja es nuestro símbolo. Y somos democráticos, somos republicanos, respetamos la periodicidad de las funciones, la responsabilidad de los magistrados y la publicidad de los actos. Somos un partido de democracia. Muy bien, doctor. Muy bien. Qué cierre. Qué cierre. Bueno, son las 11:57. Nos vamos despidiendo. Así es. Ya estamos llegando a la parte final. Sí, sí. Mañana ya seguramente con María. Por supuesto que ha sido un capítulo interesantísimo del doctor. Quito Galeana sabe que del otro lado está toda la librería Moglia y toda su tribuna. Sí. Ayer estuve en una biblioteca a la mañana, allá en el barrio Güemes. Me atendieron, la gente del barrio se llenó. Sí. Firmé una cantidad enorme de libros. ¿Aparecidos? Aparecidos, Tesoros y Leyendas, tomo 6. Y hay gente que se enoja. Y me dice, no existen los espíritus de los fantasmas, ni leyeron la Biblia. Siempre digo, ¿no cree usted? Lea la Biblia. Solo la Biblia. Cuando habla de nigromancia, cuando habla de endemoniados, cuando habla de diablos, de espíritus malignos. A ver, que me cuenten. Pero debe ser el miedo, digo yo, ¿no? No hay miedo. ¿No? Es ignorancia. Ah, Es ignorancia. bueno. Hay que curtirse entonces. La temperatura para irnos, para cerrar. 12 grados 5 décimas la temperatura a esta hora, cielo cubierto con llovizna en Corrientes, humedad del 88%, el viento sopla del sur a 14 kilómetros la hora. La máxima va a llegar a los
17 grados. El pronóstico indica para el resto de la jornada cielo nublado a mayormente nublado y la probabilidad de precipitación continúa de 0 a 10%. También para mañana, que nos esperan 10 grados de mínima y 18 de máxima. Mirá, Quito, ¿tenés algún menú especial hoy? El menú que me trae mi esposa y a mí me agrada siempre. Ese es. Ese es el menú que me trae mi esposa. Ah, Es sorpresa. Perfecto. Es sorpresa. Perfecto. Y esta noche voy a tomar, por el día del libro, ¿Miel? No. whisky. Whisky. Sí. Hay que Muy tomar bien. un whiskycito esta noche. Hace muy bien. Así, no se dice la marca porque si Pero no- fino. Sí, ¿no? sí. El dorado. Claro. JB. Con la roca. JW. Sí, señor. Sí, señor. Escocés. Así que a usted le gusta el whisky. Sí, por supuesto. Tenemos que hacer una Propicio. reunión. Tenemos que hacer una reunión de whiskeros. Claro. Bueno, Como pasó aquella noche en la calle Bonastre. pero qué lindo. Ahí se sirvió Sí. un par de medidas. Qué No, bueno. lindo, qué lindo. Se repita, doctor. Hay que repetir eso. Sí, señor. Es lo único que se lleva, ¿eh? Sí. Sí, lo demás, ojo. Bueno, doctor, que le vaya bien. Gracias por Bueno. estar con nosotros. A la gente del otro lado. ¿Por qué no le decimos que Ahí. como hace todos los jueves? ¿Eh? Claro. ¿Puede darnos el cierre? La gente está esperando que cierre usted el programa. Ya es populares. Gracias. Ahora es cierto. Bueno, señores, ha llegado el momento. La hora es implacable. Cerramos desde Continental Radio de la ciudad de Corrientes y para todo el interior y el país. Muchísimas gracias por escucharnos.